Muchas gracias. Lo primero, agradecer esta oportunidad de estar aquí, a la Cámara de Guipúzcoa y a Empresa Digitalia. He puesto un poco de índice de la presentación, que espero no prolongarla demasiado. Vamos a ver algunos casos de uso, principalmente de tecnología IoT, que es a lo que nos dedicamos nosotros en TST, que repercuten en una mejora en la movilidad en general. Una breve introducción de TST. En TST es una empresa somos unos 25 trabajadores, nos dedicamos al IoT, fundada en 2007 como un spin-off de la Universidad de Cantabria, con capital 100% privado. Llevamos todo, desde que el IoT empezó a llamarse así, digamos, tenemos fabricación de dispositivos, hacemos soluciones a medida, y desde el dispositivo hasta la aplicación y la plataforma. Ahora vemos algunos ejemplos de lo que nos dedicamos. Como clientes destacados, tenemos un poco de todo tipo, pero aquí he puesto los clientes más grandes. A destacar principalmente Mova, que es una empresa alemana que se dedica a gestión de recogida de basuras en ciudades. También Zulo, que seguramente lo conoceréis un poco más. Por ejemplo, tienen la recogida de las papeleras en Madrid. Y ahora vemos algunos ejemplos que tenemos con ellos, algunos dispositivos. La gestión de residuos es a lo que, digamos, principalmente se ha dedicado TST, no a la gestión del residuo en sí, sino a la sensorización. Nosotros fabricamos los dispositivos, los sensores, comunicamos y proveemos el dato. Esto es digamos que esta arquitectura es la básica para poder repercutir en esa mejora de la movilidad. Sabiendo los datos del llenado de los contenedores, podemos saber en qué contenedores el camión se tiene que parar y en qué contenedores no se tiene que parar. Incluso podemos gestionar una ruta previamente. Tenemos varios dispositivos que utilizamos para esto. He puesto estos tres ejemplos. No voy a entrar en tecnologías, pero básicamente todos funcionan un poco de forma similar. Es un sensor de llenado y una comunicación, todos funcionando a baterías. Donde está la inteligencia es lo más importante, digamos. El sensor capta el dato, pero el dato en sí no sirve de nada. Lo que sirve es comunicar ese dato y llevarlo a una plataforma. Y cuantos más datos tengamos, mejor. Esto es lo que le da la potencia al sistema. La plataforma, cada parte tiene su importancia, pero digamos que la madre del cordero está en la plataforma. Nos permite planificar y optimizar rutas, tener una comunicación con los vehículos en tiempo real, actuaciones en caso de emergencia, un contenedor que se esté quemando, por ejemplo. También tenemos avisos de este estilo. Sobre todo el tema de las llenados y descargas de los contenedores. Aquí vemos algunos ejemplos de la propia plataforma con diferentes datos. Estos son datos reales en un piloto de Barcelona que se hizo hace unos años ya. Mova concretamente que es nuestro partner, digamos, en este campo, tiene más de 20.000, 30.000 sensores por toda Europa y se llegan a alcanzar mejoras del 30% en la salida digamos que se reduce un 30% la salida a descargas, a carga de contenedores y descarga de contenedores que no son necesarias. Lo mismo ocurre con las papeleras. Por ejemplo, en Madrid tenemos 12.000 sensores que están continuamente monitorizando las papeleras y esto lo que hace es mejorar el servicio, evitar llenados incómodos para el ciudadano, etc. En cuanto a los beneficios, vamos a ver que todos los beneficios de todos los casos de uso que he propuesto para la presentación son similares. Reducciones de emisiones de CO2, en este caso en los camiones se ve claramente, optimización de recursos, reducción en el impacto en el tráfico urbano. Esto es importante también en el tema de los camiones de recogida de basuras. Lógicamente, un ahorro de costes y una mejora de la calidad del servicio, pensando también en las papeleras que rápidamente se enlaza el aviso de papelera llena y se manda a una persona a vaciarla. Esto es un caso de uso muy similar. Como veis, el dibujo es igual que el de antes, solamente que cambia la parte del contenedor. En este caso, lo que he querido dibujar aquí es un tanque IBC, que son unos tanques
bueno, pues de 1 metro cúbico, en el que se almacena principalmente líquidos. Puede ser desde agua, puede ser gasoil, puede ser AdBlue, líquido AdBlue para los depósitos de coches diésel. Y un poco es lo mismo, solo que en el sentido contrario, digamos. En los contenedores de basura nos interesaba saber cuándo el contenedor estaba lleno. Aquí nos interesa saber cuándo está vacío para poder ir a recargar. Un par de dispositivos de fabricación propia que son tecnología similar a los de los contenedores de basura, pero aplicado más a este tipo de aplicaciones. Y nos permite tener aplicaciones similares, beneficios similares a lo anterior, pero en el sentido contrario, digamos. Podemos ver un inventario en tiempo real, generación de alertas en caso de falta de stock, predicciones de consumo y luego toda la inteligencia que le queramos meter en plataforma en cuanto a reducción de costes por exceso de stocks, incluso adaptación a las fluctuaciones del negocio y del mercado, saber cuándo merece la pena llenar, cuándo merece la pena no llenar, etcétera. Lo mismo la aplicación del planificador de rutas. Si tengo un camión que va repartiendo, por ejemplo, un tipo de insumo, como puede ser el AdBlue, puedo saber de antemano qué paradas tiene que hacer, en qué gasolineras tiene que hacer el camión, evitando viajes, digamos, duplicando viajes. Los beneficios son muy parecidos a lo que hemos visto antes. Optimización de recursos, mejora en la gestión de stock, aquí es la principal característica de esto. Reducción en el consumo de emisiones de CO2 por la reducción de viajes innecesarios y, lógicamente, ahorro de costes. Misma aplicación para silos de pienso. Aquí los sensores son un poco diferentes técnicamente porque son sensores radar. Los anteriores que hemos visto son sensores principalmente con ultrasonidos e infrarrojos. Pero el sistema es el mismo. Es un sensor que me mide el llenado del silo en este caso, lanza la comunicación con la nube en la plataforma y llega al final a una ruta de reparto. Plataforma es similar a la anterior, muy parecido al tema de los contenedores de IBC. En eso tenemos pilotos en marcha, bueno, con un fabricante proveedor bastante importante, pienso, a nivel internacional. Aquí vemos claramente cómo son las gráficas de vaciado y de llenado. El vaciado que digamos, que se va viendo cómo se va vaciando poco a poco el silo de pienso. Esto es una granja en Cantabria, una granja real. Cómo se ve el llenado y cómo se va viendo el vaciado, pudiendo darle toda la inteligencia que queramos a partir de aquí. Esto es una gráfica muy visual, pero la idea es, digamos, automatizar pedidos, lanzar avisos de alarma por vaciado, etcétera. Otro caso de uso de tecnología IoT que puede repercutir en la mejora de la movilidad es en cuanto a detección de inundaciones. Aquí vemos unos ejemplos. Esto es en Japón, tenemos una filial en Japón. Están muy concienciados con este tipo de problemas que hay en las carreteras, que hay una lluvia torrencial y se inundan carreteras, se inundan caminos. Tenemos equipos también que funcionan con ultrasonidos que son capaces de lanzar una alarma y previniendo que coches puedan verse en problemas. También para intentar redirigir el tráfico, etcétera. Esto es una alarma real, por ejemplo, de un momento de precipitaciones en Osaka, en la que se ve, en la gráfica de arriba podemos ver la lluvia en un momento dado, la lluvia acumulada en naranja, la lluvia puntual en azul. Y luego en la gráfica de abajo, que es el sensor, ese sensor que hemos visto antes, que está midiendo continuamente un valor casi estático alrededor de 0, y en un momento dado es cuando detecta la subida de agua y cuando se lanza la alarma. Otro caso de uso que en cuanto a gestión de la lectura remota de contadores, los contadores concretamente de agua, en este caso, antes, incluso todavía hoy en día, muchos sensores pues va una persona a ver cuál es la lectura. Esto cada vez se hace menos, cada vez se da más tecnología y digamos que los proveedores de agua son conscientes de esto, del gasto que conlleva esto,
de la polución que genera. Entonces, se tiende a instalar ya contadores inteligentes o pasarelas que unan contadores inteligentes. En este caso, tenemos también una concentradora de este tipo. En Madrid, concretamente, tenemos 9.000 equipos de estos. En cuanto a los beneficios, un poco es lo de siempre. Todo lo que sea reducir la actuación humana, que va una persona con un camión, con una furgoneta, etcétera, significa reducción de costes, reducción de emisiones de CO2, reducción en el tráfico, optimización de recursos, etcétera. Y en este caso también se da la circunstancia de la detección prematura de fugas. Y como último caso, es una aplicación muy interesante. Ahora hay tecnologías muy precisas en cuanto a la localización de personas. El ejemplo que tenéis en la parte derecha de la pantalla es una monitorización del campo de Semamés, en el que se ve como a modo de mapa de calor la posición de las personas. En la parte de la derecha se hizo con una tecnología Bluetooth, en la parte de la izquierda es un Bluetooth más avanzado, que es mucho más preciso. Pero con esto lo que quiero plasmar es la importancia de poder localizar personas, sobre todo en eventos masivos, el poder prever cómo se va moviendo la gente, cuántos autobuses tienes que tener disponibles, cuántos servicios de Uber, de taxi, etcétera. Y aplicando siempre la inteligencia, no actuando en tiempo real, sino capturando datos en diferentes eventos y en el siguiente evento pues tener datos de los eventos anteriores y estar atentos a todos estos movimientos que se producen e intentar mejorar esa movilidad y reducir ese tráfico. Y nada más, no sé si he sido un poquitín rápido, quería ser breve y creo que lo he conseguido. Muchas gracias.